Amados hermanos, buenas noches para cada uno de ustedes desde lo interno de esos benditos hogares donde ustedes están hoy tomando la señal. Y yo agradecido primeramente con Dios, con nuestro pastor, por la oportunidad que me da hoy de poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. ¿Quién iba a decir, amados hermanos, que en estas situaciones nos íbamos a ver? Pero lo más importante es, amados hermanos, que tenemos la palabra del Señor, que tenemos alimento en nuestra casa. Hoy quiero pedirle a cada uno de ustedes desde lo interno de su hogar que inclinen su rostro, amados hermanos, que oremos para ponernos en las manos del Señor y que esta enseñanza que el día de hoy Dios nos dio sea algo que obre en nuestras vidas. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, mi Dios precioso. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de compartir, Padre bendito, Señor, en familia, con los hermanos de la iglesia, Padre precioso, Señor, esta enseñanza que tú nos has dado, Padre bendito. Gracias te damos, mi Dios precioso, porque nos has dado un día más de vida, Padre bendito. Nos has dado, Señor, alimento y tenemos un techo, Padre precioso, tanto material como espiritual, Padre bendito. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Padre precioso, esa pandemia no ha llegado hacia nosotros, Padre precioso, y sabemos, Padre bendito, que lo que pueda llegar, tú estarás con nosotros en todo momento, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Padre precioso, porque en ti, Padre precioso, lo tenemos todo, mi Dios lindo. Gracias te damos, Padre. Desde ya, Señor, te pido, Padre bendito, Señor, me pongo en tus manos, Padre precioso, para que seas tú, Señor, el que dé esta enseñanza, Señor, y yo que únicamente sea un instrumento, Padre bendito, en tus manos, Padre, para poder compartir esta santa y bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amados hermanos, quiero que usted me acompañe con la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe al libro de los Salmos, en su capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra: Señor, y esto lo escribe el profeta David, te amo, porque tú eres mi fortaleza. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos reconocer el amor a Dios y poderle decir al Señor: Señor, tú eres nuestra fortaleza, Padre bendito? Porque esto lo decía David, porque él tenía una situación difícil que había vivido y que el Señor lo había levantado. Y decía: el Señor es mi roca. Y recuerden, amados hermanos, que la roca es una figura del Señor Jesucristo. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Cuando hablamos, amados hermanos, de fortaleza, nos referimos nosotros, amados hermanos, a un castillo. Cuando hablamos nosotros de una fortaleza que era en la Edad Media, nos referimos a aquellos castillos atrincherados y que tenían muchas situaciones donde las personas que estaban adentro se sentían seguras. Pero nosotros tenemos nuestra fortaleza en nosotros mismos. Recuérdense que estamos desde nuestro hogar, amados hermanos, y nuestro hogar es una fortaleza del Señor. No sé qué nombre tenga su casa, no sé cómo se la haya dedicado usted al Señor, pero yo le digo esta noche, amado hermano, que su hogar es una fortaleza. Pero recordemos siempre, amados hermanos, que nosotros también somos templo y morada del Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos que ser una fortaleza. ¿Por qué tenemos que ser una fortaleza, amados hermanos? Porque el Señor también fue nuestro libertador. El Señor nos liberó de las situaciones en las que nosotros éramos cautivos. Y hoy tenemos que alcanzar esa estatura del varón perfecto y llegar a ser llamados hijos de Dios. Porque Dios, dice la palabra en el Salmo 18, 2, Dios es mi refugio, el que me protege. Amados hermanos, cuando nosotros éramos pequeños, nos refugiábamos en lo interno de nuestras mamás, atrás de su falda, como decían en los pueblos, entre las naguas. Y ahí estábamos nosotros protegiendo. ¿Cómo podemos ver nosotros la figura de una gallina que puede resguardar a sus polluelos bajo sus alas? Y entonces nosotros, amados hermanos, estamos seguros de que si confiamos en Dios, Dios es nuestro refugio. Dios es el que nos protege y Dios es nuestro escudo, porque Él nos salva con su poder. Esa es la fortaleza que nosotros tenemos. Dios es nuestro escondite más alto. Alabado sea el Señor, cuando le pedí ayuda me salvó. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros clamamos de corazón, cuando nosotros requerimos de la ayuda del Señor, el Señor está ahí. El Señor está ahí presto. Y el Señor es el que nos ayuda y el Señor es el que nos salvó y nos trajo desde donde nosotros estábamos
a lo que ahora somos, amados hermanos. Dice la palabra en la Biblia de las Américas, Filipenses 4:10, y esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, los filipenses, y les dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Oigan esto, amados hermanos. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Me llama la atención esto porque dice, os faltaba la oportunidad. Nosotros conocemos bien, amados hermanos, que la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipo, era una iglesia que ofrendaba y daba, a pesar de que su situación y su condición era de escasez. Pero ellos daban. Pero él dice, les faltaba la oportunidad. Yo le digo, amado hermano, en la situación en la que nosotros estamos viviendo actualmente, es una oportunidad o varias oportunidades que nosotros tenemos inicialmente en este año de la reconciliación, de reconciliar primeramente con los nuestros, porque ahora estamos juntos en el hogar, sino de reconciliar con Dios, amados hermanos. Es la oportunidad que nosotros tenemos de compartir con nuestro prójimo nuestro pan, nuestro amor. Es el segundo gran mandamiento que Dios tiene para nuestras vidas: compartir, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en estos tiempos difíciles para algunos, nosotros pudiéramos decir que tenemos la gran oportunidad de compartir. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Oigan, esto cómo se aferraba él a esta palabra, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y nosotros hemos leído cuáles son las situaciones que el apóstol Pablo pasó. Incluso estas cartas que él escribió a Filipos, las escribió desde la cárcel, amados hermanos. ¿En qué situación? Pero él aprendió a poder estar contento en esta situación. Filipenses 4:12 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo, oigan, amados hermanos, en todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Y cuál es el secreto, amados hermanos? Dice, he aprendido el secreto tanto de estar saciado cuando estaba en la abundancia, cuando había prosperidad, como de sufrir la necesidad, cuando había escasez, cuando había pobreza material. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo llama a la iglesia de los Efesios a compartir las aflicciones con los demás. Esto es para nosotros también, amados hermanos, a que compartamos las aflicciones con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿En qué nosotros podemos apoyar? Puede hacer que riquezas materiales no tengamos. Puede hacer que haya escasez material en este momento. Pero debemos tener riqueza espiritual, amados hermanos, para poder llevar esa palabra de bendición a cada uno de ellos. Esa palabra de consuelo a cada uno de ellos por medio del Espíritu Santo. El Señor dijo, dejaré a mi consolador, al Paracleto, que es el Santo Espíritu, amados hermanos. Entonces, en la versión Torres Amat, quiero leerles Filipenses 4:11 al 14. Y me llamó la atención la versión Torres Amat porque hay algunas palabras que las interpretan. Son las mismas palabras, pero o son diferentes palabras con el mismo significado. Dice Filipenses 4:11. No lo digo por razón de mi indigencia. Por eso me llamó la atención. De indigencia. Pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Y por qué me llamó la atención lo de indigencia, amados hermanos? Porque realmente más adelante quiero hacer una comparación con lo que es que nosotros seamos diligentes. ¿Somos indigentes o somos diligentes, amados hermanos? Pues hemos aprendido nosotros, dice la palabra, a contentarme con lo que tenemos, dice el apóstol Pablo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. Todo lo he probado y estoy ya hecho a todo lo que sufrió o a todo lo que gozó, amado hermano, a lo que tuvo, a tener hartura, que se refiere tal vez a la palabra de harto, de llenura, y a sufrir hambre, a tener abundancia y a padecer necesidad. Pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es en Cristo Jesús. Sin embargo, habéis hecho una obra buena
en concurrir al alivio de mi tribulación. Amados hermanos, si nosotros queremos hacer una buena obra en estos tiempos, es la gran oportunidad, amados hermanos, de concurrir en el alivio de las tribulaciones que cada uno de nosotros pasamos, tanto en lo espiritual como también en lo material. Amados hermanos, ¿cuál es el tema que tenemos para el día de hoy? Cristo, nuestra fortaleza ante toda situación. Si nosotros confiamos, si nosotros creemos y esperamos en Cristo Jesús, amados hermanos, Él renovará nuestros pensamientos. Y al renovar nuestros pensamientos quiere decir que a través de que el Espíritu hace la obra en nuestras vidas, porque nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, a medida que el Señor hace la obra en nuestras vidas, va derramando y va sacando lo almático y metiendo lo espiritual, y entonces va renovando nuestros pensamientos. Y al renovar nuestros pensamientos y poner los pensamientos de Él en nuestras vidas, nos llenará de su sabiduría. Él nos dará nuevas fuerzas, amados hermanos, para salir adelante ante cualquier situación que sea. Tanto la situación de mucha bendición en lo material, porque bendición lo tenemos en lo espiritual en todo momento, como también en situaciones de escasez. Entonces, para esto, amados hermanos, quiero definir lo que es la palabra situación. Y viene de la palabra hebrea 33:27, yashab, que por implicación tiene diferentes significados, como morar, permanecer, acostumbrarse, asentarse, que es estar asentado en algún lugar. Es una condición, es disfrutar, es encerrar, es esperar, es establecer morada, reposar, resistir situación. Pero me llama mucho la atención, amados hermanos, un par de palabras, que es de situación, la condición y el aprender a esperar. La condición, porque tiene una relación directa, amados hermanos, en qué condición estamos nosotros. Y no me refiero a la condición material, cómo podamos estar nosotros. De repente algunos de nosotros, amados hermanos, este encierro en casa y quédate en casa nos ha caído un poquito bien y hemos estado un poquito hermosos. Sino yo me refiero, amados hermanos, a la condición de la actitud que nosotros tengamos ante las diferentes situaciones que nosotros vayamos a pasar. ¿En qué condición estamos nosotros? Esa es la situación, como el apóstol Pablo, que decía que está acostumbrado a estar en la escasez y a estar en la abundancia. Pero también esperar, tenemos que aprender a esperar, y esperar es confianza, esperar es tener fe. La definición, de acuerdo a la Real Academia Española, define la situación como el accionar y las consecuencias de situar a una persona o de situarse en cierto lugar. Es una forma de disposición, como ya les indiqué, es actitud en determinado espacio. Cuando hablamos de situación, amados hermanos, quiero enfocarme en algunas situaciones que estamos actualmente. Estamos en una situación bajo los efectos de una pandemia que es lo del COVID-19, que es pandemia porque es una pandemia a nivel mundial. Y las consecuencias de esto ha surgido en lo que hemos tenido que tener un aislamiento social. Y ese aislamiento social trajo consigo, amados hermanos, el que también se evitaran las reuniones sociales, que incluyen las reuniones también en los templos, en la iglesia, amados hermanos. Y es por eso que nosotros estamos cada uno en nuestras casas. Eso, amados hermanos, con el fin de que nosotros podamos resguardarnos. Y recuérdense que nosotros debemos de ser obedientes, amados hermanos, a estar en la casa, lo que dice, porque es el resguardo de nuestras vidas. Eso es que nosotros seamos diligentes. Pero la situación en el país, también enfocada desde la situación económica, podemos decir que una situación económica es la cantidad de bienes y activos que forman parte del patrimonio que posee una persona o una empresa. Esa es la situación económica. ¿Hay alguna diferencia con situación financiera? Por supuesto que la hay, porque la situación financiera hace referencia al efectivo que dispone en lo inmediato, la liquidez. Amados hermanos, si nosotros tenemos el dinero para poderle hacer frente a las deudas que tenemos, o si tenemos el dinero para que lo que nosotros estemos demandando lo podamos pagar, amados hermanos, esa es liquidez. Pero esa es la situación que actualmente vivimos, de que en algunas oportunidades, pues personas que les han suspendido de su trabajo o se han quedado, y su liquidez ha bajado. Pero sin embargo, hasta este momento, amados hermanos, hemos tenido alimento en nuestra casa, hermano. Gloria a Dios. Hemos tenido alimento material y abundante alimento espiritual.
Enfocándolo desde el punto de vista del apóstol Pablo, las situaciones que él vivió de escasez y abundancia, quiero entrar a ver cada uno de ellos para que nosotros los vayamos comprendiendo poco a poco. ¿Qué es escasez y qué es abundancia? Y cuando hablamos de escasez, quiero hacer referencia a lo que nos habla la palabra en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, amados hermanos. Así que nada podemos sacar de él. Como decía la palabra, desnudo vino. Todo es de Dios, amados hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo ha provisto Dios. Nosotros únicamente somos administradores de lo que tenemos. Y en la medida de lo que nosotros sepamos administrar, en el orden en que Dios nos pone en la administración de nuestras finanzas y bienes que nosotros tenemos, en ese orden nosotros vamos a tener mayor provisión o menor provisión. Así que ¿de qué nos vamos a estar preocupando en la escasez si nada hemos traído al mundo? Así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, dice el versículo 8. Yo quiero parar un poquito aquí y decirles, amados hermanos, que esto, si lo vemos en lo material, mucha gente es contenta con tener una casa y donde comer. Pero cuando nosotros hablamos en la situación espiritual, amados hermanos, quiero decirles a cada uno de ustedes que nosotros no encajamos en esto de escasez, porque nosotros tenemos que comer. En estos tiempos de limitaciones, en estos tiempos de aislamiento social, en estos tiempos en que hemos estado resguardados en nuestra casa, hemos tenido más palabra de Dios. Porque nosotros estamos bajo un techo, bajo una cobertura de los 5 ministerios, amados hermanos. Y los que pertenecemos a los ministerios de Benecer, sabemos que nosotros, si estamos bajo la mano protectora de los 5 ministerios, tenemos un techo. Y por ende tenemos alimento. ¿Qué tipo de alimento? Alimento espiritual, amados hermanos. Si no pudimos ir y congregarnos todos juntos para celebrar el retiro de verano, pero ahora tenemos hasta retiro de invierno, amados hermanos. O sea, qué palabra hemos tenido. O sea, qué tiempo para reconciliar con Dios hemos tenido, amados hermanos. Dios está en este tiempo preparando a su amada, preparando a su iglesia que se va a llevar, amados hermanos. Es nuestra oportunidad, así que no entramos en escasez. Ahora bien, los que quieren enriquecerse caen en tentación. Escasez, amados hermanos, Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Entonces, hermanos, ¿quién es nuestro Dios que nunca nos deja? ¿Quién es el Señor que nunca nos va a desamparar? Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a confiar. Cuando hablamos de escasez, nosotros también tenemos que referirnos a ciertos términos y ciertas definiciones, como definiciones de pobreza, de indigencia. Cuando hablamos de pobreza, amados hermanos, estamos hablando de la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. ¿Esto por qué? Por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, entre otros. Pero cuando hablamos de indigencia, estamos hablando de la falta de los mínimos recursos económicos para poder vivir. Es la falta de medios para satisfacer las necesidades básicas. ¿Por qué incluye aquí la palabra indigencia, amados hermanos? Porque en algunas de las definiciones de Torres Amat, de las versiones de la Biblia, habla sobre la indigencia. Y hablamos que las personas indigentes son personas racionales, pero son personas que no tienen dónde vivir. Ahora bien, yo quiero decirles, amados hermanos, que nosotros no somos ni vamos a ser indigentes, porque nosotros tenemos un Padre en el cielo, porque nosotros tenemos una identidad como personas, pero no como personas de este mundo, amados hermanos, sino tenemos una identidad como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, amados hermanos, nosotros tenemos herencia de bendición sobreabundante. Entonces Dios nos dice en su palabra, en Isaías 41, versículo 9, capítulo 41, tú a quien tomé de los confines de la tierra, tú, amado hermano, nosotros, a quien nos tomó de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos, te llamé y te dije, mi siervo
eres tú. Así que, amado hermano, oiga, mi siervo eres tú, dice el Señor. Yo te he escogido y no te he rechazado. Entonces, amados hermanos, si alguno de ustedes se ha sentido rechazado, se ha sentido aislado, se ha sentido marginado, quiero decirle esta noche que es un sentimiento suyo, no de Dios. Y muchas veces es un sentimiento suyo que ha sido criado por la falta de humildad, que ha sido criado muchas veces por la condición, por la actitud y por no creer genuinamente en Dios. Dios está ahí, siempre ha estado ahí. Por eso dice que nosotros somos sus siervos. Por eso dice que Él nos ha escogido y que Él no nos rechaza. Así que, hermano, ¿de qué vamos a temer? No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te desalientes cuando entremos en desaliento. No te desalientes, amado hermano, porque tenemos un Dios poderoso. Te fortaleceré, dice la palabra. Ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia, amado hermano. Nos sostendrán con la diestra de la justicia, con la mano de poder. Nos sostendrá el Señor. Isaías 40:29 dice la palabra: Él da fuerzas al fatigado. ¿Nos hemos fatigado, amados hermanos? Sí. A veces cuando nos dormimos, yo no padezco mucho de no dormir. Cuando nomás me duermo ya caigo en la cama. Pero a veces en las madrugadas, cuando uno se levanta y no se logra volver a dormir, como que la conciencia le hace sentir la conciencia a uno nuevamente, amados hermanos. Y es un momento a veces muy especial para levantarse y orarle al Señor, porque uno empieza a pensar todo lo que está pasando en la vida de uno. Y créanme, amados hermanos, hablamos de no afanarnos, pero muchas veces el afán del trabajo, el afán de las situaciones que tenemos pendientes, nos hace que nos fatiguemos mentalmente. A veces nos debilita lo espiritual. Nosotros hemos sido preparados, capacitados y enseñados en que tenemos que fortalecernos espiritualmente. Hemos recibido muchas enseñanzas, pero dice la palabra que Dios da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, ¿qué hace? Le aumenta el vigor, amado hermano. Porque aún los mancebos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes que tienen mucha energía tropiezan y vacilan. Porque a veces su energía no tiene el potencial de la inteligencia, de la sabiduría, de la experiencia de los adultos. Pero dice la palabra, pero los que esperan en el Señor. Oiga, amado hermano, ¿usted espera en el Señor, amado hermano? Renovarán sus fuerzas. ¿Y qué es renovar sus fuerzas? Como el amanecer de un nuevo día, amados hermanos. Nos acostamos cansados, pero cuando amanecemos tenemos nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tendrán en su mente que tienen un Padre que aumenta el vigor y les da nuevas fuerzas. Cuando hablamos, amados hermanos, hablamos de la situación de escasez, de pobreza. Vamos a enfocar ahora lo que se refiere a la situación de la abundancia. Y cuando hablamos de abundancia económica, hablamos que la abundancia económica es una gran cantidad de algo que se refleja en prosperidad. Gozar de un gran bienestar económico y de una importante cantidad de riquezas materiales. Esa es la abundancia económica. Y cuando hablamos de lo espiritual, pues la abundancia es un estado natural. Es el reconocimiento de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios y que aceptamos que tenemos una prosperidad espiritual en nuestra mente, porque somos conscientes que somos hijos de Dios. La abundancia, amados hermanos, según nos habla la palabra en el Salmo 52:7. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en qué, amados hermanos, en la abundancia de sus riquezas, y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Perdón, amados hermanos. Quiero decirles, amados hermanos, de que nosotros tenemos que actuar sabiamente. Recuérdense aquel varón que dijo: alma mía, ¿qué quieres? Están los graneros llenos, están esto, tenemos esto. ¿Qué más quieres?
Y en la noche lo visitó alguien y le dijo, hoy vendremos por tu alma. Entonces, amados hermanos, ¿qué son las riquezas materiales acá? Pues pueden ser de mucho uso cuando nosotros sabemos dirigirnos con las cosas del Señor y no nos llenamos de orgullo. Porque cuando nosotros ponemos lo que tenemos al servicio de Dios, Dios nos va a bendecir de sobremanera. Quiero ponerles un ejemplo de lo que se refiere a la situación de escasez y abundancia. Y el ejemplo de escasez y abundancia que encontré es la interpretación del sueño del faraón. ¿Se recuerdan ustedes de que José estaba en la cárcel? Que José había adivinado los sueños del copero y de otro, y estos se fueron allá. Uno murió, otro llegó y regresó con el faraón y le dijo, cuando estés con el faraón ahí te acuerdas de mí. Él nunca se acordó de él, ¿no? Se acordó de él cuando el faraón dijo que tenía un sueño, que quién se lo interpretaba, y entonces lo mandaron a sacar a la cárcel. Cuando lo mandaron a sacar a la cárcel le pusieron vestiduras limpias, lo arreglaron porque iba ante el faraón. Y esto está contenido en lo que es el libro de Génesis, capítulo 41, versículo del 1 al 57, en donde de manera bien general, José con la ayuda de Dios, porque así le dice al faraón, que con la ayuda de Dios va a interpretar el sueño del faraón. Es nombrado como segundo del faraón, porque él con la ayuda de Dios, él interpreta el sueño que tiene el faraón. Y con esto él también puede ayudar a su familia. De la manera general, ¿cuál fue este sueño que interpretó? José predice que luego de 7 años de prosperidad, que son representados en el sueño por 7 vacas y 7 espigas hermosas, vendrían 7 años de hambre. Amados hermanos, esto es una interpretación muchas veces de la situación en la que nosotros estamos. A veces no hemos dejado de ser indigentes y no hemos querido ser diligentes. Yo les digo, amados hermanos, que el diligente siempre va a tener, porque es responsable, porque piensa en el mañana. Y en estas situaciones muchas veces nuestra falta de diligencia a veces nos ha hecho pasar situaciones difíciles y complicadas. Sin embargo, en este sueño, José le dice que ese pueblo tiene que ser diligente. ¿Por qué? Porque vendrían 7 años de hambre, representados por 7 vacas flacas y feas y 7 espigas delgadas y marchitas. Y entonces, ¿qué le dice al faraón? Él le dice que necesita que él busque un hombre de confianza, alguien que administre para que pueda venir y poder guardar para los años que no van a tener. Como bien decíamos, los años de vacas flacas, ¿verdad? Los tiempos de vacas flacas. Y de esta forma el faraón también le dice, bueno, José, pero si a ti el Señor Dios te dio el sueño y te dio esto, tú eres el indicado para esto, y lo pone de segundo. Le da un anillo y este hombre pues hace grandes cosas. Entre esas, guardar alimento para los 7 años de hambre que tuvieron, hasta para venderles a los vecinos donde había escasez. ¿Cómo encontramos la fortaleza nosotros en Cristo, amados hermanos? Bueno, las encontramos de varias formas. Se nos han sido enseñadas las varias formas de buscar la fortaleza en Cristo. Pero a través de la lectura en el libro de las cartas a los filipenses, encontré varias que se refieren inicialmente a la unidad de espíritu y fe. Hablar de unidad de espíritu, hablamos de que tenemos que tener comunión entre hermanos, que es una común unión entre nosotros como hermanos con Dios. Porque si nos hacemos llamar hermanos, es porque tenemos un mismo Padre. Pero es una unidad en espíritu la que tenemos que buscar, y fe. También nos llama a que seamos obedientes y que confiemos en todo tiempo en Dios. Hacer la oración de fe, y algo muy importante, amados hermanos, aprender en estos tiempos a ser generosos. Bien, unidad en espíritu y fe. Filipenses 1:27. Solamente compartaos de una manera digna del evangelio. El apóstol Pablo le está hablando y le está dando ciertas instrucciones a la iglesia de Filipenses. Y entre esas es que se comporten de una manera digna en el evangelio de Cristo. De modo que ya sea de que vaya a verlos, dice, o que permanezca ausente, o sea, que esté él, apóstol Pablo, con ellos, o que no esté él con ellos, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu.
Y nosotros sabemos que estar firmes en un mismo espíritu, amados hermanos, es que nosotros tenemos que estar firmes en la fe en Dios. Es que tenemos que estar firmes en el conocimiento de la palabra. Es que tenemos que saber caminar, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Entonces, amados hermanos, ¿de qué estamos temiendo nosotros? De que nos llegue ese virus, el COVID-19. Ese es el temor de todos, que nos llegue. Pero no, si nosotros somos diligentes, cumplimos nuestras medidas sanitarias y todo, aún si llega, pero nosotros sabemos y hemos estado bien preparados, no nos alcanzará de gran manera. Porque nosotros no debemos dejar amedrentarnos por vuestros adversarios. Porque eso es una señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y eso dice Dios, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En la unidad en espíritu y fe, quiero que me acompañe usted al Salmo 28:7. Y dice la palabra, el Señor es mi fuerza. Y si la palabra dice, el Señor es mi fuerza, quiere decir que el Señor es nuestra fortaleza. Y mi escudo, en Él confía mi corazón. Y soy socorrido, por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Entonces el Señor es la fuerza de nuestro pueblo, de la iglesia. Hablamos de la obediencia y confianza en Dios. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino. Y cuando hablamos de encomendar al Señor nuestro camino, es que debemos de caminar en Dios. Recuérdense que el camino es Cristo. Si nosotros caminamos de manera recta, si nosotros salimos y caminamos, es que estamos confiando en Dios. Es que sabemos que aunque el camino lo estamos viendo difícil, no como el raciocinio humano lo considera, pero es la voluntad de Dios, Dios va a actuar en nuestras vidas. Y va a actuar de una manera en que nosotros nos vamos a quedar sorprendidos de las cosas grandes que hay para nuestras vidas. Tenemos que entender y comprender en todo momento cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para ahí encaminar nuestros pasos en todo momento y que Dios actúe y haga la obra que tiene que hacer en nosotros, amados hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 13 dice, porque Dios es quien obra, amado hermano, en vosotros. Él es el que obra, el que hace la obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Entonces nosotros tenemos que hacer todas las cosas, tanto en la iglesia, tanto con las leyes también de nuestro país, sin murmuraciones ni discusiones, dice. Entonces sí tenemos que estar resguardados porque dicen que a las 6 ya no podemos salir y hasta lunes podemos vernos nuevamente la cara. Pues es la indicación, amado hermano. ¿Por qué nosotros como cristianos vamos a dar un mal testimonio ante otras personas que no conocen de Dios, murmurando y discutiendo? No digamos aún más complicado y más delicado que nosotros nos pongamos a murmurar y discutir situaciones a lo interno de nuestra casa, de nuestra iglesia, del pueblo de Dios, de nuestra familia, que son nuestros hermanos, ¿no? ¿Por qué no tenemos que hacer eso, hermanos? Para que seamos encontrados irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación que es una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser la luz. Nosotros estamos llamados a ser la sal del mundo, amados hermanos, a llevar ese condimento especial que viene del cielo. Tenemos que hacer la diferencia, amados hermanos. Tenemos que llevar esa luz donde hay tinieblas con la palabra del Señor. Dice la palabra en el Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Entonces, cuando sabemos que en el Señor encontramos nuestra fortaleza, sabemos que nuestro corazón confía. Y soy socorrido, dice el Salmo 28:7. Por tanto,
mi corazón se regocija y le dará gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es la defensa salvadora de su ungido. Amén. Reina Valera del 60, Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No nos afanemos, amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y en cada día, en todo momento, con fe, debemos de confiar de que el Señor está con nosotros. Pero hay en nosotros actitudes o condiciones que nos hacen caer en afanes, angustias, y esto hace que nos alejemos de la presencia de Dios. Y esto lo vemos en el versículo que tenemos base, que es Filipenses 4:11 al 14, en que dice el apóstol Pablo que está acostumbrado a tener de más y a no tener. Ese es el secreto, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. También hablamos, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener oración de fe. Porque dice que al que pide, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, amados hermanos, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, amados hermanos, alcanzaremos la misericordia de Dios y Él restaurará nuestras vidas. Debemos de aprender a ser generosos. 2 Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, amados hermanos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Amados hermanos, esto quiere decir de que Dios nos da para que nosotros seamos generosos, pero en la medida en que nosotros somos generosos, que podemos apoyar al prójimo, que podemos ayudar con palabra, con víveres, con lo que nosotros tengamos, en esa medida, amados hermanos, van a abundar las acciones de gracias, porque vamos a dar testimonio de la fuerza, del poder de Dios para llevar lo que tenemos que ser siendo generosos. Ser generoso, Proverbio 11:25. El que es generoso prospera, amado hermano. El que reanima será reanimado. ¿Quieres ser prosperado, amado hermano? Pues sea generoso. Siempre iba a tener una cosecha. Lucas 6:38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. El ser generosos, amados hermanos, fortalece nuestra vida. Así que, amado hermano, yo le digo, en estos tiempos de escasez, es un buen momento para que seamos generosos, porque Dios no se queda con nada, porque el que al pobre le da, amado hermano, le presta al Señor, y el Señor tendrá cuidado de sus vidas en todo momento, amado hermano. Tenemos que recordar Filipenses 1:18, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Filipenses 1:20, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, amado hermano. Nosotros no somos ese indigente, esa persona racional que anda. Nosotros somos ciudadanos en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador que pronto está a su venida, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tienen aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Una versión de lo que es todo el tema que hemos visto de la Biblia, Dios habla hoy, Filipenses 4:11. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza, que ya lo explicamos, y también lo que es vivir en la abundancia.
He aprendido a hacer frente a cualquier situación, dice el apóstol Pablo. En otras versiones, he aprendido el secreto. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente. Pero ¿cómo, amado hermano? Gracias a Cristo que me fortalece. Vamos finalizando, amados hermanos, con esta enseñanza, esperando en Dios que hayamos comprendido y que sepamos nosotros de que indiferentemente que sea la situación que estemos pasando, nosotros tenemos abundancia porque Dios está con nosotros. Debemos de buscar a Dios, amados hermanos, en todo tiempo. Debemos de ser obedientes a su palabra, confiando y creyendo en todo tiempo en Él. Sabiendo, amados hermanos, que ante cualquier situación de escasez o de pandemia como la actual, Dios está con nosotros, amados hermanos. Tenemos que trabajar en unidad de espíritu, porque esa es nuestra fortaleza, la unidad. Siendo generosos con nuestros hermanos, porque tenemos que compartir, amados hermanos, la palabra, nuestras oraciones, nuestros bienes. Recordemos, amados hermanos, que nosotros no somos de este mundo, que tenemos una ciudadanía en los cielos y por lo cual promesa de bendición en sobreabundancia, porque nuestros ojos deben estar puestos en lo alto, no en la tierra, porque la fortaleza viene de Cristo. Y en tiempos de escasez y de enfermedad, amado hermano, es cuando abundan más oportunidades para mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, compartiendo nuestro pan con el necesitado. Dice la palabra que el verdadero ayuno es compartir nuestro pan con el necesitado. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha dado a nosotros para que podamos sustentar nuestras necesidades, dice la palabra. Pero aún nos ha dado aún más para que nosotros podamos sembrar en la obra. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados a poder compartir nuestro pan. Tanto la palabra, tanto en las aflicciones y tribulaciones de nuestros hermanos, amados hermanos, como también en lo espiritual y en lo material. Amados hermanos, allá en lo interno que están ustedes en su hogar, estoy finalizando agradeciéndoles a cada uno la atención que ustedes han puesto a esta enseñanza. Pero quiero decirles, amados hermanos, que si alguien se ha sentido identificado con esta palabra, aquí hay un número de petición de oración en el cual usted puede llamar para que oremos. Pero también, amados hermanos, quiero que oremos y que ministremos esta palabra en el corto tiempo que aún nos queda para ponernos en las manos del Señor. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, yo te doy gracias, mi Dios precioso. Gracias, Padre bendito, Señor, por las oportunidades que tú nos das, Padre bendito, Señor. Que aún en estas situaciones con limitantes, Padre bendito, con escasez, con situaciones difíciles, Padre bendito, que para el mundo son insuperables, Padre precioso, Señor, ante los ojos tuyos. Tú que nos has llamado pueblo tuyo, Padre bendito. Sabemos, Señor, que somos linaje escogido, Padre precioso. Que somos una nación santa, Padre bendito. Y sabemos, Padre, que tú traerás sanidad para nuestras tierras, Padre bendito, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre bendito, Señor. Pidiéndote, Padre bendito, Señor, que nos perdones, Señor, toda mala acción, todo acto desagradable, Señor. Que no sea, Señor, la voluntad tuya, Padre bendito, Señor. Padre precioso, nos ponemos en tus manos, Señor, para ser obedientes a tu santa y bendita palabra, Padre precioso, para poder aprender como el apóstol Pablo, Señor, a poder estar contentos en cualquier situación de las que tengamos, Padre bendito, Señor, en situaciones de escasez, en situaciones de abundancia, Padre precioso, porque aún en la escasez material que se ha vivido en estos tiempos, Padre precioso, nosotros hemos tenido abundancia de alimento, Padre precioso, alimento espiritual, Padre, que tú nos has dado, Señor, nos has dado un techo, Señor, porque estamos bajo tu cobertura, Padre precioso, pero también nos has alimentado, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, a lo interno de sus hogares. Bendice esos hogares, Padre. Cúbrelos con tu sangre poderosa, Padre precioso, que hasta ahí no llegue, Señor, ninguna situación de malas a sus vidas, Padre precioso. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, y te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.